Hemos estado desde ayer, amigos y amigas, compartiendo con personas vinculadas y relacionadas directamente con el ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera. Personas que están en el día de hoy transidas de dolor. Les ha sorprendido desde ayer esta trágica información y no hay explicación para ellos expresar su dolor. Sin embargo, hemos querido que compartan con nosotros sus experiencias, su experiencia de vida personal con este gran hombre que nos arrancó la violencia. ¿Eh? La violencia. Sí, la violencia. Pero no la violencia esa que algunos quieren politizar, una violencia muy particular. Sí. Un hecho inaudito que no estaba realmente, todavía no lo entendemos. La incapacidad de resolver los conflictos con la palabra, con el diálogo, con la debida resolución. Con la conversación y el respeto que ameritaba. Sigmund Freud, de Alianza Público-Privada, y Andrés Astacio, quien es ahora mismo el vicepresidente ejecutivo de las empresas distribuidoras de electricidad. Agradecido de que estén con nosotros, muy buenas tardes. Y estamos todos consternados y emocionados también. Cada noticia que nos llega de Orlando, obviamente que nos traspasa el alma. Pero emociones aparte, si pudieran compartir con la comunidad nacional, la teleaudiencia, su experiencia de vida con Orlando, de qué manera influyó él en cada capítulo de la vida de ustedes hasta el día de hoy. Bueno, muy buenas tardes a la teleaudiencia, Félix y Catherine, a nuestro hermano Andrés aquí. Un día muy triste. Desde ayer estamos conmocionados con la pérdida de más que un amigo, un hermano, un mentor. Y lo digo porque en el caso nuestro, como yo expresé ayer en un Twitter, nosotros entramos a las actividades políticas, específicamente a la Juventud Revolucionaria Dominicana, de la mano de Orlando Jorge Mera, cuando Orlando Jorge Mera aspiraba a la presidencia de ese organismo, que luego terminó siendo secretario general. A partir de ahí creamos una relación de hermandad en la cual nos llevó a muchísimos escenarios de lucha, de satisfacción, de alegría. Colaboramos con él cuando llegamos al gobierno en el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, en una gestión histórica, exitosa, sin lugar a dudas la mejor que ha transcurrido por esa institución desde su conformación. ¿Qué funciones tú? Yo estuve en la parte del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones como el asesor jurídico de ese departamento, que era el encargado de promover los servicios de acceso universal, como la promoción del Internet, todo lo que era la telefonía rural en ese momento. Y fue una gestión muy bonita por el hecho de que... Y cosechó muchos logros la gestión de Orlando en Indotel. Por eso digo que es una gestión histórica, porque sin lugar a dudas estableció las bases de la regulación en materia de telecomunicaciones en la República Dominicana, promovió la telefonía universal, comenzó a regular los aspectos como por ejemplo interconexión, temas de teledensidad y todo lo demás. Fue una gestión histórica. Y luego de ahí, Félix y Catherine, en las luchas en el Partido Revolucionario Dominicano, con Orlando, secretario general en 2 ocasiones del partido. Perdona, hablaste de luchas, y cuando hablamos de luchas, sabes que esto denota furor, y el fragor de la lucha a veces hace enardecer ánimos y emociones. ¿Cómo era ese Orlando en medio del fragor de las luchas políticas? Orlando tenía una capacidad de no salirse de su paso, de su forma, de su temperamento, y nosotros vivimos momentos muy complejos, muy difíciles, inclusive hasta de aspectos en los cuales podía atentar con su propia vida, como el caso de la lucha que vivimos cuando el PRD se dividió y estuvimos en la Casa Nacional acompañándolos cuando tomamos aquel evento en la Avenida Bolívar. Así es. Y nunca perdió la compostura, nunca perdió la paciencia, siempre tenía la capacidad de apaciguar los ánimos, de entrar a un aspecto de solemnidad y de tranquilidad a cualquier escenario convulso que se pudiera estar viviendo en ese momento. Sin lugar a dudas, la presencia de Orlando en historias inclusive que no se conocen, están detrás de los escritos y detrás de las cámaras, fue fundamental no solamente para la construcción de este partido que nosotros estamos en el día de hoy, sino también para un desenlace pacífico de lo que fueron esas grandes rivalidades del Partido Revolucionario Dominicano y la posterior traslado al Partido Revolucionario Moderno. Catherine, antes de... Sí. Sé que tienes muchas interrogantes y curiosidades con estos dos destacados invitados.
como has dicho en principio, para introducirles, y ellos destacados de dónde están. También mostraron humildad, la misma humildad que siempre mostró Orlando Jorge Mera y que testimonió a su hijo hace unos momentos. Andrés Astacio, ¿qué nos cuentas de tu relación con Orlando? Mira, al igual que Sigmund, yo creo que una generación grande de hoy dirigentes, que somos hoy dirigentes del PRM, empezamos de la mano de Orlando, a través de Orlando, porque hay un detalle. A finales de los 90, Orlando era nuestro profesor de Derecho Administrativo en la Pucamaima. Y todos los que teníamos algún tipo de interés político, por algún motivo lo canalizábamos hacia él, probablemente porque él era la figura joven, una figura joven muy arraigada ya en el PRM. Y empezamos trabajando junto con él. En mi caso también, mi primer trabajo formal como abogado fue por recomendación de Orlando, en la Cancillería, cuando Hipólito Mejía llegó al gobierno, en el gobierno de Hipólito Mejía. Y ¿Cómo que entraste a Cancillería? Secretario de primera clase. Muy bien. Y la verdad es que era casi proverbial esa tranquilidad y formalidad de Orlando, esa tranquilidad, esa paz que él emanaba en momentos complicados. Y de hecho, cómo él nunca personalizó las lides políticas. Los ataques políticos él nunca los personalizaba, siempre le daba ese sentido de coyuntural que podía tener la dialéctica política. Y como siempre, como dice Sigmund, en esos momentos de fragor, en esos momentos de lucha, él servía como... Hasta de crisis. En esos momentos de crisis, de hecho, muchos momentos de crisis. Sobre todo en esta etapa previa al gobierno, en que formamos el partido, en que tuvimos que de la nada crear una opción política. Como él en esos momentos de crisis llamaba siempre a la calma, buscaba el consenso a veces hasta de manera que se podía entender irracional, buscando el consenso, pero lo lograba. Andrés, este perfil, y Sigmund, de la personalidad del doctor Orlando Jorge Mera, ¿producto de su formación o es algo genético? Porque me acuerdo que doña Cela tenía ese mismo temperamento y el doctor Jorge Blanco, en los momentos de crisis política que vivía el país, siempre se ofreció como un ente de moderación. ¿Viene de ahí esta forma de ser de Orlando? Yo creo que sí, Félix. Yo creo que parte tiene que ver con la genética, pero también parte tiene que ver con los momentos de dificultad que vivió Orlando durante su juventud, que todos conocemos, esos momentos difíciles con el doctor Salvador Jorge Blanco, cómo él tuvo que asumir un liderazgo familiar, cómo tuvo que tomar decisiones importantes. Y increíble que durante ese proceso pudo ser en la primera promoción de graduandos del recinto Santo Tomás de Aquino de la Pucamaima, fue el estudiante de las notas más altas y quien dio el discurso. Eso da muestra de una capacidad de resiliencia. Claro, y sacar a su padre, que en ese momento... tuvo que vivió la experiencia de sacarlo de la cárcel y se fuera del país, y cómo asumir inclusive temas de salud, cuando... Doña Cela, la pierna... también tuvo un recaimiento, una caída. Que era diabética por demás. Correcto. También. O sea, yo creo que tiene que ver, es una mezcla de las dos cosas, una mezcla de esa genética, una mezcla de lo que vivió y de lo que siguió viviendo durante todo el transcurso político de su vida. Los ataques feroces asumió eso también. Los ataques feroces, o sea, el proceso de acusación de su padre, que lo vivió en carne viva, porque también, políticamente hablando, nunca se despegó del papá pese a su corta edad. Mira, Félix, ahí tú dices algo y yo quiero dar fe de lo siguiente. Yo nunca escuché a Orlando expresarse de una manera ni dolorosa, ni despectiva, ni con resentimiento, ni odio contra ninguna de aquellas personas que atacaron al doctor Salvador Jorge Blanco. No solamente en el aspecto judicial, que era un proceso, sino en el aspecto político. Y que le hicieron muchísimo daño al doctor Salvador Jorge Blanco, que quedó demostrado de que evidentemente no existían las condiciones para eso. Y nunca, yo, en lo personal, escuché hablar a Orlando mal de ninguno de esos actores que jugaron en esa época. Caballeros, dos preguntas me surgen a mí para tratar de completar lo que mi compañero les ha adelantado de una manera ya bastante completa.
el Partido Revolucionario Moderno pierde quizás a uno de sus principales dirigentes. Digo principal dirigente y no es por una consideración especial. Ayudó en la conformación del partido, dio batallas en la Junta Central Electoral, daba batallas en la Junta Central Electoral. Hay procesos de modificación de las leyes que les norman y que les regulan, de los que él también estaba pues muy empoderado. ¿Cómo encuentran ustedes al PRM desde el punto de vista de la unidad en un momento como este que se les ha visto? Pero también se ha hablado mucho sobre si los funcionarios deben tomar algún tipo de medida adicional para su seguridad, si ustedes creen que esto ha sido una falla de seguridad o que ha sido lamentablemente una cuestión vinculada por la por la injusticia, por la violencia y la sinrazón. O la intolerancia. La intolerancia. Mira, bueno, yo le comentaba a Sigmund cuando veníamos que hay un problema que nosotros tenemos, porque el servidor público no es más que una simple persona. Es la misma persona, nosotros somos las mismas personas hoy que éramos antes de entrar al servicio público. En ese sentido, simplemente lo que cambiamos fue el trabajo. Conseguimos un empleo, nos dieron un empleo diferente. Qué lindo escuchar eso. Ahora bien, sí, tal vez nos debe llamar un poquito de reflexión, porque tal vez no todas las personas tengan la misma percepción de uno. Aunque en este caso, la verdad es que es un hecho inexplicable, es una manifestación absoluta de la sinrazón, porque una persona como Orlando jamás iba a dudar de un amigo. O sea, ni a traicionar. Se dice que incluso se escuchaban los gritos o la voz alta de Miguel Cruz, que fue el que lamentablemente le quitó la vida, pero que no necesariamente se escuchaba una voz alzada de Orlando. No, es que mira, Catherine, creo que era literalmente imposible discutir en forma descompuesta con Orlando Jorge, porque Orlando Jorge no discutía con nadie. Orlando, la templanza, la buena forma, la mantenía en cualquier circunstancia. O sea, que lo traicionó la confianza, quizás. Lamentablemente. Creo que sí. Sigmund. Creo que sí, la confianza lo traicionó y el hecho de que también el hecho de que él estaba firme en sus convicciones, en lo que debía ser una gestión transparente, pulcra, sin importar las presiones de amigos, de intereses. Yo creo que lo que más nosotros perdemos aquí es un servidor público que se había preparado para servir y que estaba haciendo lo que le gustaba, lo que disfrutaba. Se había comprometido con el trabajo de medio ambiente. Pero apegado para servir, pero apegado a patrones de conducta totalmente, que muchos en el pasado y algunos en el presente desoyen y no siguen. Félix, Orlando viene de una familia con recursos, pasó por el gobierno, su papá fue presidente de la República, él fue ministro en el gobierno 2000-2004, fue ministro de medio ambiente, tuvo facilidades de muchísimo tipo. Y tú ves el estilo de vida de esa familia es el mismo de hace más de 30 años. No ha variado en absolutamente nada. Y eso queda evidenciado inclusive con el comportamiento de su esposa, de sus hijos. O sea, no ha habido un indicio, una cabida a la soberbia, a lo que era tal vez creerse que el poder era para otra cosa. Pero yo quería terminar con lo que decía la pregunta de Catherine. No quería dejar algo aquí en el aire cuando hablaba del tema político. Sí. Perdemos a uno de los fundadores del partido, perdemos a nuestro director, delegado político ante la Junta Central Electoral durante muchos años. Así es. Siempre recordaremos a Orlando y no habrá una convención que no recordaremos él tomando la palabra y haciendo la aprobación o la propuesta de aprobación de todas las resoluciones. Yo creo que no habrá una convención en el futuro del PRM que nosotros no lloremos, nos recordaremos en ese momento en el cual Orlando jugó siempre un papel tan importante, porque como decía Andrés, es una persona que sabía cómo poner el consenso por encima de todo sin importar las diferencias que pudieran existir. El presidente Abinader dice que la condición de funcionario trae retos y peligros. Y al parecer queda claro. La pregunta continúa, Sigmund Andrés. ¿Qué pudo haber llevado a Miguel Cruz? Nosotros decíamos que Miguel Cruz, el matador, el asesino,
tenía una relación Orlando de más de 30 años. En lo personal yo lo conocí hace más de 25 años. Lo conocí en la casa de Orlando, en la casa de Don Salvador. Era una persona muy de la intimidad de la familia, desde los padres de él, por lo cual a nosotros nos sorprende qué diferencia pudiese tener dos personas que tienen tantos años trabajando, o sea, colaborando, de cercanía, de afectos, para que uno le quite la vida al otro. No hay razón, o sea, no importa lo que haya ocurrido, no importa cuál haya sido la discusión, cuál haya sido el tema, cuál haya sido el diferendo. No hay razón alguna para que eso ocurriese, y menos ocurriese con una persona como Orlando. O sea, el mejor ejemplo de lo que es la paz fue asesinado por la violencia. Esa es la realidad. ¿Cómo valoran ustedes? Perdón. Andrés. Como dice Sigmund, esto es sencillamente inexplicable. Ya esto la justicia determinará las razones. El primer creyente en la institucionalidad de este país, que la necesidad de institucionalidad, era Orlando Jorge. La justicia a él debe de hacerse el Poder Judicial. Debe hacerse una investigación exhaustiva de los hechos, pero así a prima facie es sencillamente inexplicable. ¿Cómo valoran ustedes este reiterado y sorpresivo llamado de paz y perdón que hace la familia Jorge a escasas horas del asesinato de tan prominente miembro de esa familia? Y esto entra en contraste con hechos similares donde lo que se pide es justicia. Bueno, que hay que ver y conocer lo que es lo enraizada que está la creencia católica, la fe, la necesidad de perdón que tiene esa familia. Orlando, su esposa Patricia, sus hijos su hermana Dilia, son fieles creyentes. O sea, para esa familia no habría otra vía que no fuera el perdón. Eso te comentaba Catherine, ¿te acuerdas? En el caso sí, lo comentábamos porque incluso nos sorprendió el comunicado aproximadamente a las 3:30 de la tarde. El incidente, nosotros no tenemos el registro específico, las autoridades tendrán que determinar a qué hora ocurrió, pero cuando empezamos a saber que algo había ocurrido en el Ministerio de Medio Ambiente eran aproximadamente las 12 del mediodía. Así que habían pasado quizás 3 horas o un poco más cuando la familia había decidido llamar a que el perdón fuera la guía, y además acompañado de una palabra con tanto significado, y es una de las palabras más cortas del diccionario, pues tiene solo 3 letras y es paz. Quiero preguntarles, porque tanto en el caso de Camacho, me refiero del profesor Camacho, expresidente de la Cámara de Diputados, como en este caso de Guillermo Moreno, el profesor Camacho es docente, el profesor Moreno es abogado. Pero ellos dicen que la muerte de Jorge Mera ha dejado una gran lección. No advierten cuál es. ¿A ustedes cuál es la lección que les ha dejado? No solamente la muerte, la vida también de Orlando Jorge Mera. Bueno, yo creo que la vida nos ha dejado una gran lección, y es como tú puedes pasar más de 30 años por la vida pública, pasar por diferentes estamentos, instituciones del Estado, y no tener... Perdón, Sigmund, te interrumpo de nuevo porque vamos a dar paso al ministro de Trabajo. Y perdonen, que es parte de la dinámica. Venimos a decirle presente a la familia de nuestros amigos, nuestro querido Orlando, una relación profunda, un hombre sano, trabajador, de una familia que ha brindado mucho a este país. Y estamos aquí para darle un abrazo a esa familia y al mismo tiempo, como miembro del gabinete de este gobierno, pues darle un espaldarazo también a todo el pueblo dominicano que necesita saber que su gobierno se mantiene cohesionado. Y en eso nos encontramos aquí. Como ustedes conocen, nuestro querido Orlando, pues siempre correcto, afable, y esto no es un adiós, esto es un hasta luego que le diremos, y vamos a seguir con su familia y escuchar también las palabras que estos van a poder producir. Muchas gracias. Los invitados dentro del colegio. Ahí estaba el ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, también, que dicho sea de paso no estuvo en la
en la parroquia San Rafael, en la capilla San Rafael de Palacio Nacional, pero inmediatamente vino del exterior, pues se trasladó a la funeraria Blandino. Quedaron algunas preguntas. Que por cierto, que la hermana de Luis Miguel trabajaba con Orlando Jorge Mera, Viceministra. Viceministra. De hecho, estaba conversando con ella, entiendo que está fuera del país, tenemos que tratar de buscar una forma, si ella lo tiene a bien, de que podamos incluirla en esta cobertura para que nos dé sus impresiones, que ya las ha hecho públicas a través de las redes sociales con mucho dolor. Habla de su jefe, que la conoció desde niña, que la había acompañado en su crecimiento ahora profesional y desarrollándolo de una manera destacada, por cierto, la labor de Miguel de Camps. Les preguntaba sobre lo que ha resultado, la reflexión sobre la vida y también sobre la muerte de Orlando. Nosotros decíamos, Catherine, que el ejemplo de vida de Orlando, de haber pasado durante más de 30 años por la vida pública en diferentes instituciones, haber sido hijo de un presidente de la República, sí, y nunca haber tenido una situación en la cual tenga que avergonzarse a su familia, o situaciones de corrupción, o se puede inclusive decir que era una persona con alguna reacción altisonante en algún momento. Ese es el mejor ejemplo de que Orlando nos dejará a todos nosotros, de que sin importar el momento, sin importar la posición, siempre debemos mantener la esencia de lo que somos. Y yo estaba viendo esta mañana un corto de una entrevista que le hicieron hace algunas semanas atrás, cuando él hacía la anécdota de su padre, cuando le decía que cuando llegaron a la presidencia, le comentaba que iba a tener nuevos amigos, nuevas personas que él nunca había visto, y que iban a ser nuevos amigos y nuevas amistades en la casa, y que él les recordaba de que eso era parte del poder y que el poder es como una sombra que pasa. Y yo creo que bajo ese criterio fue que Orlando vivió, y así nos deja ese gran legado a todos los dominicanos, a los que fuimos sus amigos, sus hermanos, y a los PRMistas principalmente. Y recuerdo que conversé hace poco con Orlando Jorge Villegas, y se lo comentaba a Nelson, a Félix, a Nelson y a Yulisa esta mañana, que las personas que somos de esta generación le decimos Orlandito a Orlandito Jorge Villegas, pero los de la otra generación también le decían Orlandito a su padre. Y Orlandito, el de esta generación, me decía precisamente esa frase, que el poder es así, como una sombra que pasa, ¿no? Al parecer él ha aprendido también esa lección de su padre. Andrés, ¿qué lección le sacas a la vida y también a la muerte de Orlando Jorge Mera? Mira, la vida, básicamente la lección sería la vida. Orlando fue un tipo incansable. Era incansable buscando en lo que creía. Él era un ferviente creyente de la democracia, era un ferviente creyente de la gestión ética, era un ferviente creyente de que la República Dominicana necesitaba cambios, y cambios reales, cambios estructurales. Y pasó 2 veces por el gobierno, y las 2 veces esa fue la impronta que dejó. Pero estuvo en la oposición y nunca desfalleció en lo que creía. Claro. Siempre estuvo firme. De hecho, era gracioso. Ahora me viene a la mente una reunión. Yo tuve una reunión hace unos días con él. Y Orlando era el tipo organizado del partido. O sea, nosotros... El archivo del partido. O sea, nosotros por una cuestión X estábamos discutiendo un tema partidario, y si tuviéramos tal documento, y él, el ministro de Medio Ambiente, el delegado político, sencillamente nos miró, se rió y sacó un borde de acordeón que tenía. Y miren el documento, aquí está, es que ustedes nunca guardan nada, fue lo que nos dijo. O sea, él era incansable, él era constante, y sobre todo tenía una inmensa pasión por el servicio público y una inmensa pasión por el servicio ético. Hablando del servidor público, del funcionario, muchas veces cuando el presidente de la República designa determinados actores de la vida nacional, algunas veces los consulta, otras no, una potestad del jefe de Estado de hacerlo o no, ¿no? Pero dada la cercanía y la amistad, generalmente a veces consulta. Dada la cercanía de ustedes, ¿cómo vieron, cómo percibían que se sentía Orlando Jorge Mera en su calidad de ministro de Medio Ambiente? Y si en algún momento de su vida pública, reciente con este cargo, vieron algunas flaquezas en el sentido de cansancio, de quejarse de lo abrumador que era la función que ostentaba, o si algún sector lo había hecho en algún momento de la vida desfallecer.
Mira, Félix, tú sabes que nosotros vivimos, al momento en que el presidente Luis Abinader asumió o estaba en transición, estaban debatiendo las posiciones y a Orlando el presidente le planteó 2 posiciones que no voy a mencionar porque es un tema de conversación entre el presidente, ¿verdad? Y la persona acaba de fallecer. Y esa misma noche nos reunimos y él nos preguntaba qué pensábamos. Al unísono todos dijimos que era medio ambiente la que más le ajustaba a su forma, a su carácter, a su visión. Y el ejemplo de lo que dejó es que la decisión fue acertada, de que el presidente de la República... O sea, ustedes barajaron opciones. Sí, se barajaron 2 ministerios importantes, o sea, vivimos eso. Y al final, gracias a Dios y gracias al presidente de la República, fue designado como ministro de Medio Ambiente, que demostró de que tenía la capacidad y la visión para llevar a cabo un ministerio tan complejo, con tantos intereses, con tantas dificultades, un ministerio que pasa por debajo, mucha gente en el día a día no se da cuenta, pero tiene una transversalidad con todas las actividades comerciales, públicas, privadas. Todas las actividades del desarrollo. Todo el medio ambiente tiene un rol sumamente importante y Orlando nunca desfalleció. Para terminar ahí con lo que tú preguntaba, Félix, yo nunca escuché a Orlando diciendo, me siento agotado, me siento cansado, abrumado. De una situación, no abrumado, inclusive todo lo contrario. Todas las derrotas políticas que vivimos, que fueron muchas, desde el año 2004 hasta el 2020, siempre Orlando era que decía, señores, tranquilos, seguimos, vienen otras luchas, vamos, ánimo, energía, o sea, nunca lo vimos desfallecer. Tal vez lo hacía en lo más interno de su casa, con su familia, pero con nosotros nunca nos mostró esa debilidad. Andrés, conversando más temprano con César Dargán, quien está fuera del país, esta noticia le sorprendió prácticamente volando. Él decía que había sido también importante el rol de Orlando Jorge Mera en el momento del disturbio, que para muchos fue clave para la democracia de la República Dominicana, suspensión de elecciones. En ese momento Orlando Jorge Mera también tuvo un rol importante. ¿Recuerdas de ese momento, la discusión quizás dentro del partido? ¿De qué se trató y cuál fue el rol de Orlando Jorge Mera? Mira, ese fue un momento, yo creo que el momento más crucial para la democracia dominicana en los últimos 40 años, Así es. Que fue la suspensión de las elecciones del 15 de febrero. Fue un momento bastante turbio, sobre todo las primeras horas, fueron horas difíciles. ¿Qué era Orlando en ese momento? Orlando era nuestro delegado político ante la Junta Central Electoral. Exacto, sin duda. De hecho, y él fue que tuvo que tomar la voz cantante del partido ante la Junta, de las decisiones que se iban tomando. Primero, la decisión de que, bueno, si el 60% de la población no puede votar, pues entonces no podemos seguir con el proceso. Cosas tan complejas que uno las ve ahora en retrospectiva y hasta un poco de gracia dan, pero fueron momentos muy tensos y Orlando fue el que tuvo que llevar dentro de la Junta Central Electoral este proceso y posteriormente tuvo un rol muy importante en el diálogo que surgió a partir de ahí para poder rehacer el proceso electoral, porque literalmente el proceso el calendario electoral se quebró y él jugó junto con José Ignacio Paliza, junto con Roberto Fulcar, que fueron básicamente los delegados del partido. Nosotros también tuvimos que trabajar con ellos en la estructuración legal, Sigmund, yo, Antoliano Peralta. Ellos jugaron un rol esencial buscando ese consenso, ese acuerdo, para lograr sacar adelante el proceso electoral y lograr mantener algo esencial, que era algo en lo que él creía, que era el régimen democrático en el país. Porque fue un momento en el que, lamentablemente, el régimen democrático, por primera vez en mi vida, estuvo en riesgo, porque unas elecciones se suspendieron. Hoy Héctor Marten, nuestro querido amigo, periodista del periódico El Caribe, además jefe de redacción sobre todo el turno de la mañana, del diurno, escribió un artículo en El Caribe en donde ponderaba las condiciones políticas de un hombre como Orlando Jorge Mera y específicamente hablaba de esa tesitura. Decía que algunos lo criticaban porque a Orlando Jorge Mera, y utilizaban esta referencia, no se le veía tigueraje. Y que incluso, dice Héctor Marten en su análisis, que es precisamente
esa una de las características que al parecer más bien le hace falta a la política actual: nobleza, transparencia, cercanía, humildad. Esos son los valores que identificaba Héctor Marte, palabras más, palabras menos. Perdón, Héctor, que no lo sepa citar textualmente. ¿Cómo ustedes ponderan esa condición para la política? Porque bueno, uno puede ser humilde, cercano, fuera de una posición. Hemos visto mucho de eso, ¿cierto, Félix? Gente muy humilde, pero que bueno, no necesariamente cuando está en una posición se baña de esa humildad. Al contrario, al parecer Orlando Jorge Mera tenía eso en función. Se ratificó esa condición en Orlando. ¿Cómo lo ven? Yo creo que nosotros leímos el artículo de Héctor y la verdad que muchas verdades escriben el mismo. Ahora, hay algo que debemos mencionar. Orlando, a pesar de su forma, era una persona con mucha astucia y con mucho coraje. Eso hay que dejarlo bien claro. O sea, Orlando, a pesar de que era un gran componedor, un gran consensuador, cuando había que tomar decisiones de valentía y de coraje, incluso que podía poner en riesgo su propia vida, lo hacía y lo hizo. Y lo viví en varias ocasiones, por lo cual tal vez el concepto de tigueraje, ¿verdad?, en el típico tigueraje dominicano, no se le notaba por afuera, pero Orlando sí tenía por dentro mucha música. O sea que yo creo que Orlando era una persona completa, lo que simplemente él hacia afuera expresaba mucha solemnidad, mucha humildad, era taciturno, pero eso no quiere decir que no tenía las herramientas necesarias para cuando en un momento determinado tuviera que tomar decisiones difíciles, así lo hacía. Bueno, caballeros, definitivamente nosotros queremos agradecerles por habernos acompañado durante esta tarde, una tarde, bueno, muy difícil para la República Dominicana, para la clase política, para la familia de Orlando Jorge Mera, a quienes una vez más les extendemos nuestra palabra de solidaridad, de respeto. Es un momento duro y a ustedes que son compañeros de partido, compañeros de vida, muchísimas gracias por habernos acompañado. A ustedes. Muchas gracias a ustedes.